leyendo la palabra de Dios. Vamos a entrar enseguida en la palabra, porque el tiempo se está yendo. Vamos a mirar en el libro de Ageo capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ageo. Hay un título que dice exhortación a edificar el templo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogid poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será reedificado, ha dicho Jehová. Buscaréis mucho y llenaréis poco, encerraréis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus ríos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dios nos bendiga a través de su palabra. ¿Ven? Ya la hermana oró por la palabra. Vamos a entrar enseguida en la palabra del Señor. Así que vamos a meditar en esta palabra maravillosa. En esta mañana vamos a meditar algo muy especial. Porque nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, los que ya conocemos al Señor, los que ya hemos hecho esa decisión de fe, a veces tenemos muchas necesidades y le clamamos a Dios y le citamos la palabra: Señor, tu palabra dice eso, Señor, tu palabra dice lo otro, Señor, porque nosotros aplicamos la palabra que nos favorece, pero la palabra donde Dios nos está demandando obra, no se la aplicamos en medio de un clamor o de una oración a Dios. Y a veces clamamos y no vemos respuesta. Y resulta que para obtener las respuestas de Dios
nosotros tenemos que estar siempre, hermano, cumpliendo la palabra de Dios. Por eso Él dice en su palabra, en el libro de Malaquías: venid y estemos a cuenta, y probadme ahora si no abriré la puerta y la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Pero primero dice: venid y estemos a cuenta. ¿Y qué significa venid y estemos a cuenta? Ven, ponte a cuenta conmigo, en obediencia, en santidad, en rectitud. Pero muchas veces nosotros no podemos probar a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos a cuenta con Él. Siempre estamos morosos, siempre le estamos debiendo honra, le estamos debiendo tiempo, le estamos debiendo obediencia, le estamos debiendo santidad. Entonces, si usted, hermano, se pone a reclamarle a Dios estando moroso con Él, es como una vez una persona le debía una mínima cosa, le debía en ese entonces como 5,000 pesos a una persona. Y esa persona como que se la había olvidado, ¿verdad? Y resulta que esa persona le mandó a cobrar, oigan bien, le mandó a cobrar los 5,000 pesos a la persona que le debía. Es un ejemplo que estoy poniendo, pero esto fue verdad que sucedió. Y resulta que el que le debía los 5,000 pesos ya le había prestado 50 a él, y a él se le había olvidado, porque a veces a la gente siempre se le olvida lo que debe, lo que no se le olvida es lo que le debe a él. Y le mandó a decirle, le dijo: ve a un fulano y dile que me mande los 5,000 pesos que me debe, que lo necesito. Y resulta que mandó el tipo, le dijo: dígale que de los 50 que me debe, que cobre los 5 y me mande los 45. Esto es lo que dice Dios: venid y estemos a cuenta. Porque muchas veces nosotros le reclamamos a Dios: Señor, bendición, mira, Señor, el hijo del impío, mira el impío, mira no sé qué, mira el hijo del diablo, mira el borracho, cómo está, Señor, y yo qué, yo qué. Y Dios te dice: sí, pero yo no tengo cuenta con el impío, yo no tengo cuenta con el borracho, yo no le he prometido nada al borracho, yo te he prometido a ti que eres mi hijo, y tú eres el que tiene que estar en obediencia conmigo, tú eres el que tiene que amarme, tú eres el que tiene que honrarme, tú eres el que tiene que obedecerme, para yo poder bendecir. Ay, Señor. Entonces nos ponemos a reclamarle a Dios cuando estamos morosos con Él, estamos debiendo a Él. Y el que debe no puede reclamarle al que debe cualquier cosa. Tiene que pagar primero. Es decir, primero tenemos que ir a Él y estar a cuenta con Él. Cuando ya estemos a cuenta, entonces le reclamamos. Abran la María. Entonces le reclamamos a Dios. De lo contrario, no podemos reclamar a Dios. Y mira, ni uno solo, escuchen bien, ni uno solo hay que esté en rectitud con Dios para reclamarle a Dios en este tiempo, porque en el tiempo antiguo hubo gente que estaba a cuenta con Dios. Cuando Ezequías, Dios le dijo al profeta Isaías: ve y dile que arregle su casa, porque de cierto morirá y no vivirá. ¿Y qué le dijo Ezequías? Señor, te ruego que hagas memoria de mis obras que han dado rectamente delante de mí. ¿Y qué le dijo Dios a Isaías? Devuélvete y dile que le voy a añadir 15 años a su vida, porque es verdad lo que me ha dicho. Es decir, Ezequías estaba en rectitud con Dios, y cuando Dios dijo: vas a morir, él le reclamó a Dios: Señor, ¿por qué me vas a cortar si yo he sido bueno contigo, yo he sido justo, yo te he obedecido? Y Dios dijo: no, si es verdad. Entonces, en el tiempo antiguo había gente que le podía reclamar a Dios. La pregunta es si en este tiempo habemos personas que tenemos de pronto la autoridad para decirle: Dios está siendo injusto conmigo. Y yo no creo que lo haya, porque el que no falla de una manera, falla de otra. Por eso Él siempre nos está demandando rectitud e integridad, sometimiento a su palabra. Miren, hoy vamos a ver una fórmula para nosotros estar bendecidos, que quizás nunca hemos meditado en lo que hoy vamos a meditar. Y si nosotros no hacemos esto, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Podrá clamar mucho, podrá llorarle mucho, podrá reclamarle mucho a Dios, pero si no cumplimos con eso, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Mire, Dios le está hablando al pueblo de Judá cuando estaba el resto del pueblo cautivo en Babilonia, pero Jerusalén seguía acá, seguía con vida. Había un pequeño remanente, pero ese pequeño remanente, hermano, estaban todos descuidados. ¿Qué dice la palabra?
¿Cómo escaparemos nosotros en el libro de Hebreos si descuidamos una salvación tan grande? Y hay gente que tiene la salvación descuidada. Por eso les importa pelear, por eso les importa discutir, por eso les importa hacer lo que les da la gana, porque tienen la salvación descuidada. Cuando estamos en unos tiempos que no sabemos, hermanos, si nos acostamos y amanecemos muertos, o viene un terremoto, o viene un temblor, con tantas señales que se están cumpliendo. Y la gente anda desapercibida. Y mira lo que dice. Dios le habla al profeta Ageo, le dice: en el año segundo del rey Darío, que era el rey de Persia, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, diciendo: Dios le mandó la palabra al gobernador y al sacerdote, es decir, al político y al religioso. Y le dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Dios toma al profeta Ageo y le dice: ves a Judá y llevan esta palabra, porque Judá había sido cautivo, había sido desolado. Y la casa de Dios, escuche bien, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, la gente lo había abandonado. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a edificar sus propias casas, pero nadie se acordaba de la casa de Dios. Nadie decía: vamos a arreglar esta puerta, vamos a arreglar esta ventana, vamos a arreglar esta pared. Sino que todo el mundo, hermano, pasaba y veía y no le importaba nada, sino que iban a arreglar su casa, iban a organizarla. Y no es malo que organicemos nuestra propia casa, no es malo, hermano, pero dice la palabra que primero la casa de Dios. A su nombre. Y mira lo que dice verso 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros habitar en vuestras casas artesanas. Y esta casa está desierta, la casa de Dios estaba desierta. Los animales entraban, comían, poposeaban en la puerta del tabernáculo, porque a nadie le importaba. Habían abandonado la casa de Dios. Y cada quien corría a su propia casa. Y digo lo que dice, verso 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, los caminos del pueblo no son buenos, son malos, por cuanto han abandonado mi casa. Mire lo que dice: sembráis mucho y recoge poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Por una sencilla razón. ¿Por qué estaba sucediendo todo esto? Por una sencilla razón: que la casa de Dios nadie la miraba, que a la casa de Dios nadie le prestaba atención. Y cada quien procuraba su propia bendición. Escuchen bien lo que le voy a decir en esta mañana. Los que estamos aquí somos cristianos, conocemos la palabra. Dios te bendice, amén. Dios te prospera, amén. Dios te ayuda, amén. Pero usted tiene que entender en esta mañana que usted, como hijo de Dios, tiene que tener un amor, tiene que tener un deseo, tiene que tener un anhelo, tiene que tener, hermano, un interés por la casa de Dios. Si usted no se preocupa por la casa de Dios, Jehová tampoco se va a preocupar de tu vida, ni por tu casa, ni por nada de lo tuyo. Una palabra de exhortación que Dios me dio anoche. Hay muchas cosas que nosotros no necesitamos, pero eso no quiere decir que por eso yo no pueda predicar esta palabra. Tenemos un tiempo, sí lo tenemos. Y costó ayuno, costó esfuerzo, costó sacrificio, costó todo.
Pero después que ya lo hemos construido, no podemos, hermanos, dormirnos ni dejarlo que la polilla, el pasar del tiempo destruya la obra de Dios. Porque Jehová nos exterminaría y nos tiraría en el quinto infierno. ¿Por qué? Por indiligente. No se ponga a buscar bendición, no se ponga a buscar empleo, no se ponga a buscar trabajo si usted no ama la obra de Dios como cristiano. No le estoy hablando a personas inconversas, no le estoy hablando a personas que no conocen de Dios, le estoy hablando a personas que conocemos a Dios, que leemos la Biblia, que sabemos y andamos buscando bendición y clamando a Dios, pero cuando Dios sabe que nunca hemos amado su obra. Hay mucha gente que me han juzgado que yo soy un vivo, que soy un bandido. Todo lo que he entrado aquí lo he invertido. Usted va a mi casa y va a encontrar que en mi casa hay muchas necesidades. Pues yo, para decirle francamente hoy que en mi casa no tengo ni baño, tengo un parapeto. Porque lo que he entrado aquí me he preocupado por la casa de Dios. Porque el que ama la casa de Dios, Dios lo va a bendecir. Pero el que ve las necesidades de la casa de Dios y no se preocupa por ayudar, por hacer, hermano, jamás Dios lo va a bendecir. ¿Sí me está entendiendo? Aleluya. Todo lo que aquí he entrado, aquí se ha invertido. Ahorita estamos haciendo las cuentas porque como iglesia jurídica tenemos que rendir declaración de renta ante la DIAN ahora en este mes, el día 14. Ahí está el hermano Irene haciendo las cuentas, las entradas, las salidas. ¿A dónde se invierte lo que entra aquí? Porque es amarla. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Él no me va a pedir cuenta por mi casa, me va a pedir cuenta por su casa, por su iglesia, por las almas, por la gente que puso en mi mano. ¿Sí me está entendiendo? Pero usted tiene que amar la obra de Dios. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no ama la iglesia de Dios, si usted no ama el tabernáculo, porque la iglesia somos nosotros las personas, pero el tabernáculo, no puedo decir yo, Señor, tú sabes que te ama cuando Dios dice, aquí no tantas necesidades en mi tabernáculo y no he hecho nada. ¿Cómo puedes decir tú que me amas a mí? A su nombre. Mire, todo lo que estaba ocurriendo. Verso 5 dice, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien, primero dice, mediten bien, porque sus caminos no son buenos. Y el verso 6 le dice, el por qué estaban viviendo la miseria que estaban viviendo. Dice, sembráis mucho y recogían poco. Comían y no se saciaban. ¿Qué significa? Sembraban mucho y recogían poco. Sembraban 5, 10, 15, 20 hectáreas de trigo. Y lo que podían producir las 10 hectáreas de trigo era lo que normalmente podía producir una hectárea de trigo. ¿Y sabe por qué? Porque no había producción. ¿Y sabe por qué no había producción? Por cuanto se habían desatendido de la casa de Dios. Dice, coméis y no saciáis. ¿Sabe por qué? Porque no había la bendición necesaria para comer. 2 libras de queso, pero vamos a comernos un pedacito apenas porque hay que dejar para mañana y pasado mañana porque esto está maluco. Usted sabe, yo manejo un vocablo, no sé cuántos lo conozcan, un vocablo, el comer puntaleado. Vamos a comer aquí puntaleado y ajustamos con agua. ¿Qué significa comer puntaleado? Comemos un poquito y le echamos 3 vasos de agua al estómago para que ajuste. Eso se llama puntaleado. ¿Y sabe cuándo viene esto, hermano? Cuando la mano de Dios no está a favor nuestro. ¿Y saben cuándo la mano de Dios no está a favor nuestro? Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas agradables delante de los ojos de Dios. Mira, hay gente que son espirituales, oran, ayunan. ¿Sí me entienden? Oran, ayunan, tienen polleras largas, no tienen arete, ¿verdad? No se pintan, pero no les importa la casa de Dios. No les importa la casa de Dios.
Y piensen que en esa condición, porque hay gente religiosa, hay gente que piensa que por su apariencia están moviendo la mano de Dios. Y Dios no es de apariencia. Dios por eso dice, mira, es el corazón. Hay gente que pueden tener pantalón puesto, hay gente que pueden tener pollera corta, pero hay gente que esa gente ama la obra de Dios y Dios los bendice. Y le dicen, ay Señor, mira esa mujer perversa, cómo viste, cómo anda y cómo tú la usas. Claro, porque eso es amar a Dios. Y el que agrada a Dios, ese es el que mueve la mano de Dios. No es el que ande con un carabachón, no es el que ande aparentando. ¿Sí me está entendiendo? Ese mueve la mano de Dios. Usted quiere mover la mano de Dios, agrade a Dios. Usted quiere que Dios lo bendiga, agrade a Dios. Haga las cosas para Dios. Entonces, sembraba mucho y recogía poco. Comía y no quedaban satisfechos. Siempre quedaban bosteciando. Y si venía el amigo en el momento, tapa la idea, después que se vaya a servir, porque si le damos a él, no queda para nosotros. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando la mano de Dios no está con nosotros. A nuestro favor. ¿Y sabe por qué? Porque se habían encargado de lo de ellos. Nosotros, dice la palabra, que tenemos que encargarnos de lo de Dios y Dios se encargará de nosotros. Créame, que yo tengo la esperanza que lo que falta en mi casa Dios lo va a proveer, porque Él sabe que yo me he preocupado por la casa de Él. ¿Sí me está entendiendo? Y Dios la ha dado. Pero no es lógico, no es lícito que después que Dios la dio nosotros la debemos destruir por indiligente. Hay que sacar esa bichucho del no, pero como a mí no me toca el aseo, a mí me toca el aseo la otra semana. La hermana Elías es la que le toca y ella es la que tiene que buscar bichucho. ¿Cómo se llama eso? Indiligente. Eso se llama egoísta, eso se llama no tener un corazón nuevo, eso se llama no haber creído a Dios, eso se llama no estar arrepentido, eso se llama, hermano, no haberse convertido de sus malos caminos. A su nombre. Porque es que a veces que le queremos aplicar toda la palabra al diablo, le queremos aplicar la palabra a los demonios, le queremos aplicar la palabra al brujo, le queremos aplicar la palabra al borracho, al otro. No, tenemos que aplicarla a nosotros mismos. A su nombre. Y esto no es que el hermano Manuel le toca, que la hermana María le toca, no, eso es que si usted muerto, parándolo, porque hay que tener sentido de pertenencia con la iglesia. Yo siempre he dicho algo aquí que me dijo un profesor, el profesor Turizo, que es el coordinador del BL. Un día estaba yo en la oficina de él, que estaba reclamando unos documentos de un muchacho. Y me dijo, pastor, no vaya a creer ustedes que solamente ustedes los evangélicos el diablo los ataca, a nosotros también nos ataca el diablo. Porque en ese momento entró una profesora espelucada diciéndole, profe, le voy a entregar esto porque el profesor fulano me la tiene montada. Y él me dijo, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese profesor me ha hecho la vida imposible porque yo fui nombrado coordinador porque me lo gané. Y él era coordinador y no sirvió para nada aquí, lo cambiaron, lo sacaron, y ahora me anda poniendo a todos los profesores en contra. Y me dijo, mire, el otro día venía en una bicicleta y vio que unos ladrones estaban cargando un camión de muebles allá, y pasó como si él no fuera con él. Y eran esos pupitres, eran de aquí de la institución, que se los habían robado, los escondieron allá, y él pasó y vio que estaban cargando el camión de los pupitres. Y ni siquiera me llamó ni dijo nada. Con el tiempo después fue que vino a decir, yo pasé, pero lo dijo de viveza. ¿Sabe qué hace una persona? Me dijo el pastor, ¿sabe qué? Una persona esa no tiene sentido de pertenencia por la institución donde trabajan y se ganan el sustento. Así somos nosotros en la iglesia, donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a amar a Dios, donde venimos a decir a Dios, Señor, cuánto te amo, cuánto te adoro, pero no tenemos sentido de pertenencia por la casa de Él. Y cuando usted no tiene sentido de pertenencia por el lugar donde está, por el lugar donde trabaja, usted no es merecedor de estar ahí. ¿Sabe por qué no es merecedor? Porque no tiene, está como de más.
O sea, usted está demostrando que solamente le interesa es lo que produce, lo que le venga de ahí, pero más nada. Y uno tiene que tener sentido de pertenencia por todo. En el barrio hacen una obra, hacen un parque, y uno ve un pelón que viene de otro barrio a tirar palos para acá, uno tiene que salir, oye, váyase de aquí, de eso, mire. Tiene que cuidar, uno tiene que tener sentido de pertenencia por todo. Si hicieron una canasta para amontonar la basura, y mano, y de pronto uno de noche, alguien que viene con una cegueta, muchachársela, llevársela para robarse el hierro, tiene que salir a atacar, a llamar a los vecinos, mire. Eso es tener sentido de pertenencia. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente? Ay, yo sí lo vi, pero yo dije, yo no me voy a meter en problemas. Y así vive la gente hoy. Porque cuando tienen que hablar, prefieren callar. Y cuando tienen que callar, entonces hablan. A su nombre. Y hacer usted justicia, lo que yo les enseñaba la otra vez. Hacer justicia usted no es pecado. Que todo el mundo lo odie. Ay, el evangélico ese está metido en medio. No está metido en el medio. Está defendiendo lo que tiene que defender. A su nombre. Y miren, dice, verso 6, sembré mucho y recogí poco, coméis y no saciáis, bebed y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco rojo. Trabajaste un mes, ¿cuánto te ganaste? No, me gané 1.600.000. Pero pagué todo, la cuenta, pagué los recibos, pagué la tienda. ¿Cuánto te quedaron? 3,000 pesos. Y tengo que seguir para la tienda enseguida a armar cartón nuevo, porque estos 3,000 pesos no me alcanza para comprar la comida. Y así. Dice que trabajan y recogen el jornal de saco rojo. Y una sola causa era lo de este mal. ¿Cuál era? Que no habían mirado la casa de Dios. ¿Sí me entienden? Y vuelvo y le digo, aquí tenemos una casa. Una casa que muchos desearon tener y no la tienen que pagar arriendo. Aquí en Mananguía hay iglesias que han recorrido todo Mananguía alquilando arriendo, y donde quiera que van manejando. Una vez me llamó una señora y me puso unas querellas. Mire que yo le alquilé este local al pastor fulano, me tiró esta pared, y el día que se fue me dejó la pared sin edificar, me la dejó tirar en el suelo y me dejó una deuda de 500,000 pesos en luz, en agua, en gas, y me dejó el arriendo sin pagar, o sea, la dejó lista, y la pared no se la edificó. Y después fue y abrió en otra parte, después abrió en otra parte. Y nosotros que tenemos de pronto una casa, muchas veces no la queremos cuidar, no nos importa, no meditamos, no arreglamos, no estamos pendientes. Y luego queremos pedirle bendición a Dios. Ahora, escuchen bien lo que le voy a decir. Hoy por hoy, se está viviendo un evangelio que está el evangelio de hoy está en cuidados intensivos. Porque hoy los pastores no podemos tener autoridad. Hoy los pastores, los líderes, no podemos ejercer la autoridad espiritual como anteriormente cuando yo abrí los ojos en el evangelio. Y por eso usted ve que todo el mundo hace lo que le da la gana. Hay una noticia que está recorriendo el mundo entero. Y una noticia que nosotros no quisiéramos que sucedieran, pero suceden. ¿Cuál es esta noticia, hermano? Este pastor que violó allá en el Huila a la niña de 3 años. ¿Sabe por qué la violó? ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque hoy en día al pastor verdadero no lo quieren respetar. Ay, que yo soy más viejo que él y me tiene que respetar. Usted puede tener 100 años, pero si usted no es pastor, usted tiene que respetar al pastor así tenga 20 años. Porque el que está puesto por Dios es él, no es usted. Ahora escúcheme. ¿Qué ha pasado aquí en Mangue? Aquí en Mangue, sin hablar mentiras, hay más de 500 pastores que los metemos en una licuadora y espiritualmente nos salen 4. Porque todo el mundo ha dicho, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me estableció, Dios me va a ver la clase de hogar que tiene, la clase de ministerio que tiene, la clase de enseñanza que predica. ¿Sí me está entendiendo? El hombre, como de pronto pensamos en el principio, no es que a todo el mundo le dicen pastor, ese hombre no era pastor, si era pastor, ya mostraron todo.
el local es un local arrendado, pero sí era pastor. Y sí tenía, pero ¿sabe qué? Que así como el hijo, escucha esto, así como el hijo, cuando se está levantando con una mala formación, que sale a la calle y se trae lo que no es de él, y el papá no le dice nada, luego comienza a fumar cosas, y luego comienza a robar cosas, y nadie le dice nada. Llega un momento cuando, hermano, todavía no se ha hecho libre, y ya hace de abuela, porque se malformó. Así son los evangélicos en el evangelio y en la iglesia. Cuando un evangélico se malforma, que el pastor no le puede decir nada porque le manotea, le contesta, le reprocha, hermano, luego dice, Dios me dijo, voy a abrir porque este me está pregando mucho, y abre por allá. ¿Y qué va a hacer, hermano? Él no le va a importar las almas, porque no es su anhelo, no es su pasión. El evangelio no es ambición, el evangelio es pasión por las almas. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, me amas, sí Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, sí Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, sí Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Así es. Y sabe que mucha gente, hermano, mucha gente anda así, ve, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo soy pastor, yo soy pastor, pero no por una pasión a las almas, sino, hermano, por una ambición a poder, una ambición, hermano, a la vanidad, una ambición a lo personal. ¿Usted se cree que si yo fuera bandido, como la gente dice o me señala, aquí no hubiera nada, aquí hubiera un bajareque viejo y mi casa la tuviera bien pulida ya? Mi casa bien reluciente, que no le faltara nada. Hasta ahí, estos aires acondicionados los tuviera yo en mi casa. ¿Sí me está entendiendo? Y por eso me señala. Pero si yo fuera bandido, entonces me tendrían como bueno, porque hoy en día, como les decía el otro día, el hombre se ha acostumbrado a llamar lo malo bueno y a lo bueno malo. Al que es malo, a ese lo aplauden, a ese lo siguen. ¿Por qué ese hombre hizo eso? Porque la gente le seguía. Porque la gente le seguía. Les decía antes esta noche, escuche bien, para que usted mire lo mismo. Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Es decir, que el que es llamado de Dios tiene el Espíritu, y el que tiene el Espíritu es guiado a toda verdad. Ahora, ese hombre no me va a decir a mí que el Espíritu Santo lo vio hacer eso. Lo vio el mismo demonio, porque el Espíritu Santo no estaba en él. Si el Espíritu Santo no estaba en él no es llamado por Dios, y la gente le estaba siguiendo. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque hay mucha gente malformada en los ministerios. Se crían rebeldes, groseros, y nadie quiere hoy respetar a un pastor. Como nadie quiere respetar a un pastor, el mismo Dios permite que cualquiera se levante para que se maten a puño, a palo, a como sea. Porque al verdadero no lo aman, al verdadero no lo honran, al verdadero, hermano, no le obedece. Y luego tiene la miseria. Siembran, no recogen. Comen, no se sacian. Beben, no calman la sed. Se visten y están desnudos. ¿Sí me está entendiendo? Mira lo que sigue diciendo. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. ¿Por qué no se calienta si se veste? Porque no hay plata para comprar un vestido de calidad, sino siempre en ñengue, que está mejor el cuero que el vestido. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal a saco roto. Verso 7 dice, así ha dicho Jehová con el escuchen bien esta palabra. Meditad sobre vuestro camino, les voy a decir, mediten sobre sus caminos. Subid al monte y traed madera. Oigan bien, subid al monte y traed madera. Dios le está diciendo, yo no voy a mandar al Espíritu Santo, yo no voy a mandar ángeles que corten madera, yo no voy a mandar a ángeles que hagan la casa. Ustedes son las que le tienen que hacer. Entienda hoy en esta mañana que hay cosas, usted lo que tiene que orar, pero hay cosas que no la va a venir a hacer Dios, no la va a venir a hacer Jesucristo, no la va a venir a hacer el Espíritu Santo, no la va a venir a hacer San Miguel ni San Gabriel, las tiene que hacer usted. Amén.
a su nombre. Usted lo tiene que hacer. La Biblia nos dice claramente que hay algo en específico que los ángeles quisieran hacer y no se le permite hacer porque no fue delegado a ellos que hicieran sino a nosotros los hombres. Y es una de esas cosas predicar el evangelio. Los ángeles lo quieren hacer, hermano. Mira, hay ángeles en el cielo así deseando predicar el evangelio, pero no se les fue permitido a ellos, es a nosotros. Por eso el que tiene que hablar de Cristo es usted, el que tiene que predicar es usted, el que tiene que dar ejemplo es usted, el que tiene que luchar por la obra de Dios es usted. Y yo, que estamos aquí en esta tierra. A su nombre. Dice, verso 9: busqué mucho y halléis pocos. Encerrad en casa y yo lo dispersaré en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Encierran mucho, amontonan mucho, ahorran mucho, y Dios dice, mira, ahora verá lo que voy a hacer con ese montón que tienes ahí. ¿Ya me entiendes? En un solo día se cayó el hijo, se partió la pata en 3 pedazos, trasladó para Barranquilla. En el mismo día le pasa todo lo que le pasó a Job. Ya, si estaba alquilado lo mandaron a desocupar. Y todo lo que empezó a salir y lo que estaba almacenado, por cuanto no tenía amor ni tenía interés por la casa de Dios, así le vino la desolación también. Entonces, lo que le decía al principio, que hay una fórmula que nosotros tenemos que hacer para ser bendecidos, y es amar la casa de Dios. Porque quien no ama la casa de Dios, oigan bien, quien no ama la casa de Dios, Dios no lo puede bendecir. Entonces, por eso se dan estas cosas, porque la gente cuando se les exhorta, cuando se les corrige, mejor salen a abrir su propio rancho. ¿Sí me entienden? Y luego la gente que no conoce la trayectoria dice, un pastor violador, un pastor atracador, un pastor transportando drogas. Lo que no saben es la trayectoria de eso. Que sí lo son, pero lo que no son es llamados por Dios. Porque si fuesen llamados por Dios, tuvieran el Espíritu de Dios. Y si tuvieran el Espíritu de Dios, fueran guiados por el Espíritu. Y el Espíritu no va a guiar a nadie a transportar drogas. El Espíritu no va a guiar a nadie a robar, a hurtar. No va a guiar a nadie a violar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Dónde está el hermano Aldemar? Está preso. Le dijo a la SIJIN, le dijo a la fiscalía, le dijo a los jueces, le dijo a la policía, le ha dicho a todo el mundo, yo soy pastor, yo soy pastor. Hay unos videos rodando donde un pastor está preso por violador, porque lo acusaron de violación y de violencia intrafamiliar. Nunca se sujetó como oveja, siempre quiso hacer lo que le daba la gana, porque cuando se corregía, enseguida se iba bravo por otro lugar. Porque hoy en día todo el mundo quiere pisotear la autoridad de un pastor. Usted puede ser malcriado en su casa, pero no cree usted que usted le va a hacer malcriado al pastor. Y se cansará de recorrer el mundo entero, pero donde llegue tendrá que sujetarse, tendrá que obedecer. Esta palabra me la daba Dios anoche, porque es que alguien tiene que levantarse a tomar la rienda, porque todo el mundo tiene miedo. Usted no sabe que hoy en día hay una corrupción en el evangelio, y es que uno trata de ayudar a una persona. Mire los bandidos esos, que le dimos la casa porque no tenían, allá los estaban echando para afuera, y ahora se querían quedar con ella, lo tuvimos que demandar. Ahora están allá. ¿Qué cree usted que puede salir de ahí? El día menos pensado cometen un daño, y enseguida salen en el Face. Unos pastores en el barrio tal y tal, allá hicieron esto y esto. No son ningunos pastores, son unos sinvergüenzas que no se quisieron sujetar y terminaron robando la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Y así anda la gente. Y luego quieren bendición. Yo no estoy guapo, estoy predicando la palabra como Dios me la dio.
Porque cuando Dios me da la palabra, yo trato de predicarla, yo me emociono predicando, porque si hay algo que me gusta a mí en la vida, es predicar a Cristo. Entonces dice, verso 9, buscad mucho y halláis poco, y encerrad en casa, y lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oh hermano, vaya a mi casa para que vea cómo me ha bendecido Dios. Oh hermano, vaya a mi casa para que vea cómo estoy yo prosperado. ¿Qué has aportado en la casa de Dios? ¿Qué has hecho por la casa de Dios? Porque esto es mío, lo que la gente tiene metido en la cabeza, eso, ¿qué le dijeron a la policía la otra vez? Es que el bandido ese se quiere con eso, hermano. Pues, yo soy el que Dios estableció aquí, pero esto no es mío. Mañana que yo me muera, de los que están aquí, Dios sabrá quién va a levantar para que pastoree este lugar. Por eso nunca he estado de acuerdo, escuche bien, nunca he estado de acuerdo con los pastores que hacen iglesia en la casa de ellos, porque esa siempre va a ser la casa de sus hijos, va a ser la herencia de ellos, y usted puede invertir ahí lo que quiera, pero siempre usted le va a tocar salir. Una iglesia puede comenzar en una casa, pero no puede permanecer en una casa a menos que la casa se compre. Si usted está en una iglesia donde la casa es la casa del pastor, tenga cuidado de invertir, porque el día que hay un pecado, el día que los hijos comiencen a hacer cosas, comiencen a hacer barbarie, a usted que le va a tocar salir así usted haya invertido lo que haya invertido. Una iglesia puede comenzar en una casa, pero no puede permanecer en una casa. Hay que buscar un lugar aparte para poder meter orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí me está entendiendo? Dios es un Dios de orden. Porque entonces ahí es donde viene la situación es difícil. Y uno no quisiera que la gente, no, ay, pasa esa noticia, ay, ¿por qué no borran eso? No, déjenlo que difundan la noticia para que la gente sepa que no pueden seguir a todo mundo. En Honduras encontraron uno en estos días que ya había violado dos de la misma iglesia. A final de la pandemia, entre Santana y Talaigua, capturaron 3 pastores, que uno de ellos era amigo mío, conocido mío. Se las daba de profeta, él es policía retirado, se pensionó como policía, era cristiano. ¿Y sabe qué le dijo al pastor? Dios me dijo que yo tengo que ser pastor y me voy de aquí. Se fue en rebeldía y abrió su propia iglesia. El pastor de él murió y él fundó su iglesia. Y al final de la pandemia los capturaron por violación y por extorsión, porque estaban extorsionando a unas personas. Pero ¿sabe qué? Porque no son llamados de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado. ¿A dónde se mete? ¿A quién le pone la cabeza? Porque escúcheme bien lo que le voy a decir. Una de las señales de que una persona es llamada de Dios es que le construya casa a Jehová. La Biblia dice que David le quiso construir casa a Dios y Dios no se lo permitió porque tenía sus manos manchadas de sangre, y le dijo: tu hijo que te heredará el trono después de mí, ese le edificará casa. Y Salomón fue que le construyó casa a Jehová. Pero David no le pudo construir porque Dios no se lo permitió. Porque al que Dios le permite construirle casa, ese es el que verdaderamente tiene un llamado pastoral de Dios. Y cuando uno predica esta cosa, mucha gente se ofende y mucha gente se golpea, pero es predicar la verdad. En medio de la pandemia, a mí me invitaron a predicar una vigilia donde había muchos pastores, y Dios me puso a predicar porque yo tenía más de 20 años que no iba por ahí. Y Dios me puso a predicar una palabra, y recuerdo que decía: ninguno se puede hacer pastor a causa de una división, porque cuando usted divide una iglesia, porque una iglesia está en pecado, y usted la divide y se va, usted no es legal en el reino. Hermano, esos pastores toditos se levantaron hablando de mí, y luego me dijo pastor: hermano, es que 5 de los que estaban ahí habíamos 9 pastores, y de los 9 habían 5 que dividieron las iglesias, y por eso se hicieron pastores. Entonces cuando Dios envía la palabra, los golpea, y dice: ese tipo no es de Dios, ese tipo no lo traían más, ese tipo es esto, porque la palabra se los cogió en pleno brinco. Amén. Así me dijo el pastor, pastor, lo que pasa es que ellos no quieren que lo traigamos más por acá, porque los demás me querían volver a llevar, y Dios: no, ese tipo no. Ese tipo no es de Dios. Porque la palabra les habló. Mire, dividieron las iglesias y se fueron.
Y dejaron las iglesias de Dios, las dejaron debilitadas. Las dejaron semidestruidas y ellos se fueron. Y hoy en día son grandes. Y Dios me llevó a mí con la palabra precisa. Y yo seguía que mientras yo predicaba, mucha gente le echaba la cabeza así y se comían las uñas, porque cuando Dios está hablando con la palabra, no te tomas, se le va a comerse las uñas. ¿Sí me está entendiendo? Y cuando oyeron decir que los pastores me iban a volver a llamar otra vez, yo no, yo no aporto para eso, yo no estoy de acuerdo, si es él, no cuente conmigo. Y así me lo dijo el pastor. ¿Saben por qué? Porque son cosas que molestan, porque es la verdad. Y el hombre, hoy en día son excelentes predicadores de sus iglesias, predicadores del diezmo, de la obediencia, de la santidad, pero ellos están ilegales en el reino. Porque el que se hace pastor por una división no es pastor delante de Dios. Y esto lo predico y no dejaré de predicarlo nunca. Porque si una iglesia está en pecado, si un pastor está en pecado, no se te ponga por duda que Dios le mande un infarto, lo corte y Dios permite que tú sigas pastoreando para que metas régimen. Pero es ahí. ¿Sí me está entendiendo? Es ahí. Entonces, hoy, escuche bien, no se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy la gente, los líderes de las iglesias, cuando el pastor los exhorta, ¿qué pasa? Van y le echan el cuento a los hijos, para que los hijos vayan y acosen al pastor, lo amenacen. Aquí no hay un pastor en Magangué que puso en disciplina a un viejo por adúltero, porque la esposa es enfermera y mientras la esposa se iba para el hospital, él metió gramos en la casa y vino el pastor, lo puso en disciplina. Y como tiene un hijo que es policía, pues le dijo al hijo que el pastor lo había puesto en disciplina, y el hijo fue y encañonó al pastor, le dijo: le quita la disciplina a mi papá, o ya sabe. Y el pastor se la tuvo que quitar. ¿Sí me entienden? Cuando yo abrí los ojos en el Evangelio, eso no sucedía. Porque lo que pasaba en la iglesia se quedaba. Cuando un pastor, usted cometió un error y el pastor te disciplinaba, te soltaba, eso tenía que estar ahí. ¿Sí me entiende? Lo que pasaba en la iglesia, ahí se quedaba. A mí me han llamado hijos de cristianos y me han dicho: vea, pastor, lo que pasa es que mi papá me dijo esto y esto. A ver, qué raro, porque yo no me parece eso. ¿Por qué un hijo suyo tiene que saber cosas que pasan aquí en la iglesia? Porque el día menos pensado, el pastor se lo coge un hijo suyo por ahí y lo levanta palo, y usted es culpable. O una hija suya lo coge por ahí y le mete un pretinazo y usted es culpable. Porque usted no ha aprendido a vivir la palabra ni a amar a Dios como tiene que ser. A su nombre. Estas cosas no dan ganas de escucharlas. Entonces, luego vemos en el Facebook noticias que la pastora hizo, que el pastor hizo, y queremos tapar la mano, el cielo con la mano. No, déjelo que difunda la noticia para que la gente entienda. Ahora, ¿sabe de quién es esa iglesia? ¿A dónde está afiliada esa iglesia? A Piraquive. Y Piraquive es un movimiento político religioso. Es de la misma iglesia que están allá al lado de la Sijín. Ahí pertenece a esa iglesia, porque ahí no les importa nada si no es plata. Es plata, ahí no les importa que una persona se vaya al cielo, ahí lo que importa es que la persona tenga carro, tenga casa, tenga buenas cosas y ya ande bien vestido con saco y corbata. ¿Sí me está entendiendo? Y esto nosotros no podemos, hermano, dejar de predicar esto para que la gente entienda. Porque hoy en día la gente sigue ese de Santana que yo le digo, que después yo todavía está preso. Un día me soltó una profecía, hermano, que han pasado ya 20 años y no se ha cumplido nada de lo que me profetizó. Y la gente: es que tiene palabra, hermano, es que es un siervo de Dios, es que usted lo viera cuando profetiza. Y así vive la gente engañada. ¿De dónde vino? Vino de una división, vino de una rebeldía, y vino lo que luego terminó diciendo. Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu te lleva a toda verdad. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, hasta si un gato mata sin culpa, usted, hermano, no puede dormir por la noche. Cuando usted está lleno de Dios y usted mata un gato sin culpa, se lo llevó por delante, lo pisó, y le digo que usted después no puede dormir, le da sentimiento de ver el gato. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo, hermano, hasta una persona, si se le atraviesa, lo mata y queda muy tranquilo. A su nombre.
Pero ¿sabe por qué? Porque hoy están liderando personas que no aman la obra de Dios ni aman a Dios, se aman ellos mismos. Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, sin afecto fraternal, ávaros, vanagloriosos, soberbios hacia los padres, calumniadores. Dice, a eso se evita. Y así está la gente, porque al verdadero de Dios lo tienen en poco. Mira lo que sigue diciendo, verso 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Viste bien, ¿por qué se detuvo la lluvia de los cielos sobre la tierra? Para que no hubiera cosecha, porque el pueblo había abandonado la casa de Dios. Y abandonar la casa de Dios, abandonar la obra de Dios. Y el que abandona la obra de Dios, Dios lo abandonará. Entonces, miren, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. La tierra dejó de producir, sembraba y no recogió nada. Y llamé la sequía. ¿Quién la llamó? La llamó Dios. Y a veces comenzó mi carrera: Señor, reprende espíritu de sequía. Hermano, Dios me mostró que hay un principado aquí que no deja llover, Cuando Dios envía la lluvia, hasta el principado tiene que salir corriendo donde meterse porque se moja. Hermano, pero cuando Dios detiene, nadie puede hacer nada. Y no era el diablo, no eran los demonios los que estaban mandando la ruina. Ay, hermano, ¿por qué no me va a unir la finca? Úname la parcela, hermano, que todo lo que yo siembro se muere. Claro, si usted no ama a Dios, si usted no ama la obra de Dios, en su parcela tiene de todo, pero a la casa de Dios no lleva ni una rama para hacer nada. ¿Sí me está entendiendo? Pero el que ama la obra de Dios, toda la gente que aportó para esta casa, Dios la bendijo. Y están bendecidos. Y a nosotros no nos va a bendecir, sino que nos va a azotar, porque la queremos dejar destruir después que Dios la provió, después que Dios suplió, después que Dios la levantó, después que Dios tocó hasta el más duro, hasta el mismo Dios lo trajo frente aquí para. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros ahora la vamos a ver por él. Mira, hay que hacer eso. No, es que eso hay que comprar una viga de 4x4 para poder reprender. No. Vamos a hacer lo posible. Mire, él le dice al profeta: dile que suban al monte y corten madera. Hay que hacer la obra. Yo le he orado 3 veces a Dios para que envíe el Espíritu Santo a limpiar ese patio y no lo ha hecho. Ni lo va a enviar tampoco. Ni lo va a mandar tampoco. Porque para eso estamos nosotros aquí. ¿Sí me estoy diciendo? Le he orado ya 3 veces que envíe el Espíritu Santo que le haga mantenimiento a los fuegos y tampoco han venido. Ni lo va a mandar tampoco. Porque nosotros somos los que tenemos que orar y diligenciar el dinero para buscar un técnico que lo haga. Oye, el Espíritu Santo no va a hacer eso. San Gabriel no va a hacer eso. San Miguel no va a hacer eso. Porque así como ellos no pueden predicar el evangelio porque no les fue delegado, esas son obras que fueron delegadas a usted y a mí. Y qué triste que después que Dios provió ese aire y lo guindamos ahí y nos está sirviendo, lo dejemos dañar por inteligencia. ¿Por qué? Porque estamos como el pueblo de Judá, que pasaban así, cuando veían la casa de Dios destruida, miraban era por otro lado, y después salían a vanagloriarse: mira lo que Dios me bendijo, mira cómo está la casa mía, y tú supieras la puerta que le puse a mi casa me costó 3.600.000. Y Dios dice: y la casa mía, que llevaste para allá. ¿Sí me entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto no da ganas de oírlo, esto lo que da es como disgusto, pero hay que hablarlo. Entonces dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y yo, escucha esto, y yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios.
Y temió el pueblo delante de Jehová. O sea, menos mal que el pueblo obedeció. Escuchó y obedeció. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer la obra, porque hay mucha gente. Dios está conmigo, hermano, Dios está con usted, sí, Dios está con nosotros, pero vamos a hacer la obra, porque Él no lo va a venir a hacer. Vamos a hacer la obra. Dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Era que estaban dormidos, y por eso no se preocupaban por hacer la obra de Dios. ¿Sabe por qué dejamos de hacer la obra de Dios? Porque nos dormimos, no físicamente, sino espiritualmente. Mire lo que decían ellos, y Dios le dice, le dijo a Ageo, dile que ellos todavía se están preguntando, no es tiempo todavía, no, vamos a esperar el tiempo de Dios, es que todavía no es tiempo. Y que dice Jehová, dile que suban al monte y traigan madera y la edifiquen, porque el tiempo es ya. ¿Cuántos años vamos a esperar? Si esto está que se acaba. Bueno, hermano, pero si usted dice que está que se acaba, entonces que se acabe, ya que más vamos a hacer aquí ya. Y mientras se acaba nos cae el techo encima, lo dejamos destruir. El Espíritu Santo no ha podido curar las goteras que hay en el techo, porque yo tengo un problema renal y no me puedo estar mucho agachado, porque después no me puedo parar, tengo que andar como la avioneta así para poderme parar. Entonces, lo que lo podía hacer era yo y el Espíritu Santo, y yo no puedo, y el Espíritu Santo no va a venir a curarlo. Que ese pastorcito que es que también puede, él no es un hombre. Un día Dios te va a enfrentar, un día Dios te va a jalar por la oreja, y cuando Dios jala por la oreja se troncha, para que aprendas a venerar, a respetar y amar al que Dios puso que te enseñará. ¿Estamos entendiendo? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. Oiga bien, esto sí está bonito. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es decir, que en el mismo mes del mismo año se movieron a hacer la obra, y antes que el mes terminara ya la casa estaba edificada, porque cuando Dios habla y el pueblo se mueve, Dios, hermano, concreta su obra. Dice que el pueblo se levantó, dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Qué bonito que podemos estar distraídos, podemos estar dormidos, pero cuando Dios nos habla, dice, hoy vamos, pila, vamos a trabajar, hermano, es tiempo, ya Dios nos habló, ya Dios nos va a mudar. Y se mueve el pueblo, y así pasó, y el pueblo se movió y comenzó la casa a construirse. Ahora les voy a decir algo. En el capítulo 2, yo el otro día predicaba una enseñanza y hablaba de las bendiciones que Dios dice aquí. Mire cómo dice Dios: ¿quién ha visto esta casa en la gloria postrera y cómo la veis hoy? Y así dice Jehová, que mi gloria postrera será mayor que la primera sobre este lugar. Vamos a leerlo. Pero sabe que como no predicamos ese día el capítulo de hoy, no entendemos si no es que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Vamos a leerlo. Que después que ellos oyeron, se movieron y trabajaron, fue que ocurrió la bendición. Dice la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 29 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo:
¿quién ha quedado, oye, quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis hoy? Es decir, que la gloria primera era una gloria de bendición, porque Judá haya sido bendecido, el pueblo estaba íntegro y la casa de Dios estaba llena de sacerdotes, de levitas y de hombres y mujeres que servían en la obra de Dios. Estaba la gloria de Dios bendecida, la casa de Dios bendecida, pero luego vino el cautiverio y quedó la casa desolada. Por eso dice, ¿quién ha visto a esta casa en su gloria primera y cómo la veis hoy? Porque ahora, el hoy era un hoy de derrota, de fracaso, de destrucción. Pero el futuro, mire, dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis hoy? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Él le dice, esfuérzate. ¿Quieres ver la casa de Dios bonita? Esfuérzate. Por sobre el cansancio, por sobre lo tuyo, por sobre tus intereses, por sobre tus preocupaciones. Esfuérzate para la casa de Dios. Dice, esfuérzate, dice Jehová. Y esfuérzate también Josué, hijo de Josadá. Le estaba hablando al gobernador, que era el político, y le estaba hablando a Josué, que era el sumo sacerdote, el que manejaba la parte religiosa. Y esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad. Si no trabaja no va a haber cambio. Si no trabaja no vas a ver la obra. Si no trabaja no va a ver que las goteras se curan. Si no trabaja no va a ver que el patio se limpia. Si no trabaja no va a ver que todo se va a arreglar, que las paredes, que los patios se organizan. Porque hay que trabajar. Dice, vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Y por qué la iba a llenar de gloria? Porque ya la gente se había preocupado por ella. ¿Por qué la iba a llenar de gloria, de bendición, de unción, de poder? Porque ya el pueblo se había dedicado a edificarla, a amarla y a cuidarla. A su nombre. Dice, mío es la plata. ¿De quién es la plata? ¿De Dios? Tú no tienes, órale a Dios, que Dios provea. Yo siempre tengo una oración que le digo, Señor, así como enviaste la reina de Saba a Salomón, que vino de tierra lejana a bendecir a tu pueblo, así envía de cerca o de lejos, pero envía a cualquiera, al más duro, al más bandido, al más perverso, tócalo para que dé para tu obra. Amén. A su nombre. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así es. Dios puede tocar al más duro, al más burlón, al más soberbio para bendecir la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ore. Ay, hermano, pero es que yo no tengo hora. Hora que tú no tienes, yo tampoco tengo, pero oremos que Dios va a proveer, que Dios va a suplir. Claro. No ha oído, no ha leído que la oración de Dios, la oración del justo mueve la mano de Dios. Amén. Pero ni oramos, ni actuamos, ni una cosa ni otra, ni jalamos, ni bogamos, ni prestamos el remo, ni damos la canoa. Hay que movernos. Entonces dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La guerra que se vivió, los problemas que se vivieron, no serán comparados con la paz, con la unción, con la bendición que Dios derramará. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros pongamos el corazón en la casa de Dios. Amén. Y poner el corazón es que en una ocasión estaba yo recién convertido y vi a un pastor que tenía una dificultad
porque había que hacer una reunión y las personas que estaban en los cargos que él convocó, ninguno pudo ir porque el uno estaba ocupado porque el otro. Y otro pastor más veterano le dijo, no ponga gente irresponsable, que no era porque estaban ocupados, fue porque no hicieron lo posible de ir. Porque cuando usted ama a Dios puede tener la ocupación que sea, pero usted hace lo posible por cumplir a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Porque muchas veces tenemos los cargos de la iglesia como cualquier cosa. No nos preocupamos. Oiga bien, ay hermano, usted no sabe que nos quedamos reunidos a las 1:30 en el templo porque íbamos a hacer un oficio. Ay hermano, era que este sol estaba muy caliente. Mira, escúchame bien, porque es que yo le digo la verdad a la gente. Cuando comenzaron aquí los programas de Familia en Acción, se iban a la 1 de la mañana para los puestos a hacer cola. Y ya era la 1 del día y todavía estaban en mitad de la carretera con el sol caliente esperando el cupo para inscribirse. Y ya ahí no decían nada, pero a Dios siempre le ponemos pero. Y yo le digo esto porque yo también lo hice. Yo me fui un día a las 4 de la mañana y llegué a la casa a las 2 de la tarde. Y por eso no me duele, hermano, de gastar el tiempo que sea en la casa de Dios, en la obra de Dios. Hacer lo que sea por la obra de Dios. Porque yo sé que para el mundo ha hecho cosas más. Y cuánto más para el Dios que me lavó, para el Dios que me compró, para el Dios que me redimió, para el Dios que me ha llamado para ser obra de Dios. Entonces, le hablé el primer capítulo, que era la exaltación, donde había desolación y el mismo Dios había cerrado los cielos, porque la gente no amaba la casa de Dios. Cuando Dios me envió la palabra y yo dije, oye, sí es verdad, no hemos descuidado la casa de Dios. Dice que Dios despertó el espíritu de ellos, de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y comenzaron a convocar al pueblo y animar al pueblo, porque yo como pastor tengo que soltar al pueblo para que el pueblo lo haga, porque si yo me solto, el mayor dormido soy yo, y el que me voy a llevar el trancazo más grande soy yo. Ahora, cuando yo hablo y usted se rebeldice, ese es el problema suyo con Dios. Yo se la dejo, llévese su rebeldía para otra parte. Pero ya yo hablé, ya yo solté. ¿Estamos entendiendo? El pueblo, la iglesia tiene que aprender a cuidar desde las paredes. Aquí hay niños que llegan o llegaban y cogían una crayola y comenzaban a rayar. ¿Cuánto nos gastamos en la pintada de este templo siempre que lo pintamos? 700, 800 mil pesos. Y llegaban personas con niños y los estaban viendo y no le decían nada. El fichero aquel, eso no es cucaracha, eso era una niña que llegaba y se sentaba ahí, y la mamá, la tía y todo el mundo al lado y no le decían nada. Todo eso lo arrancó allá. Eso no es cucaracha, esa era una niña con la uña y una niña grande. Y nadie decía nada. Mire, ya voy a terminar, pero voy a terminar con este testimonio. Cuando yo no era pastor, era evangelista. Fui a predicar a un lugar que se llama Costa Rica, Córdoba. Escúchame bien. Se llama Costa Rica, Córdoba. Eso es una zona de indígenas. Y era una iglesia grande, era una iglesia de Bajareque, un caney de palma, pero grande. Y ahí se metían 40, 60 personas, hasta 80 personas en ese lugar. Y me dijo el pastor, hermano, aquí la iglesia ha dejado de congregarse. Yo le dije, ¿por qué? Porque aquí hay una pareja que tiene una niñita que cuando viene la niñita se poposea ahí. Venimos al ayuno y se poposean, le dejan caer la caca ahí y todo el mundo comienza así y todo el mundo tiene que salirse para afuera. Y yo los he reprendido que cuando eso suceda, que saquen a la niña al patio, la laven, o si se poposea que la recojan, y lo que hacen es ponerse bravo conmigo. Yo le dije, Dios te va a azotar es a ti, porque usted no tiene que permitir eso. Si hay un hedor que rechaza a Jehová, es hedor a caca. Por eso, una de las cosas, cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene que cuidar su casa, que huela bueno. Porque la Biblia dice que cuando el pueblo iba a la guerra, Dios le dijo a Moisés, dile a cada uno que le abra una estaca de guayacán y la talle amarrada en su morral, para que cuando vayan a defecar, caben un hueco y tapen, para que cuando yo vaya al campamento, no perciba el olor. ¿Sí me está entendiendo?
Y ahí no se sentía nada, hermano. Eso estaba lúbrico, porque nadie decía nada. Ellos llegaban y los hijos se cocoseaban dentro de la casa y nadie decía nada porque no se querían meter en problemas. Y ese día yo llegué y los esparpajé. Ese día los llegué y los eché de ahí. Y le dije, como no corrijan esto, hoy la sangre de Cristo va a caer sobre ustedes. Y se fueron, hermano. Y ese día cayó una gloria tremenda en esa iglesia, que todo el mundo comenzó a danzar y a hablar en lengua. Porque todo el mundo, mira, cuando el mal se corta, enseguida Dios comienza a bendecir. Cuando el mal se corta, enseguida Dios comienza a responder. Cuando el mal se corta, Dios comienza a actuar. Amén. Y esos niños llegaban, se poposeaban y no podían decir nada porque después los papás se ponían bravos. Yo llegué y los eché a toditos. La casa de Dios la respetan. Eso no se puede hacer en la casa de Dios. El que es de Dios escucha la exhortación. El que es de Dios vuelve. El que es de Dios se queda. El que no es de Dios se va. Porque ese tiene más ego, ese tiene más soberbia que Dios. Tiene más soberbia que de Dios en su corazón. Entonces, hermano, escuche bien. Esta palabra que Dios nos dio en esta mañana es para que nosotros meditemos. Por eso dice aquí, meditad en vuestros caminos. Para que meditemos qué estamos haciendo. ¿Estás necesitando bendición? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te provea dinero? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios te salve? Ama la obra de Dios. Porque el que ama la obra de Dios, Dios lo amará. Y el que Dios ama, Dios lo bendice, hermano. Por eso en esta mañana, reciba la palabra con amor. Y aprenda a someterse, aprenda a obedecer, aprenda a respetar. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Yo por eso le enseñé a mis hijos, cuando estaban pequeños, que tenían que respetar a sus profesores en el colegio. Cuando un profesor me llamaba la atención, me ponía querellas, los cogí y los azotaba inmediatamente. Aquí en Esmeralda hay un profesor que muchos padres de familia no gustan de él. Y yo descubrí que ese profesor es buena gente. Y el hijo mío me hablaba mal de él. Y un día el profesor me mandó a buscar y me dijo que le había dicho una mala palabra. Y era grosero. Pero ¿sabe qué me dijo? El pastor, tu hijo es inteligente. Es lo que estás influenciado por unos pelados que fuman droga aquí. Yo le dije, profe, vamos a hacer una cosa usted y yo. Usted haga con él lo que tiene que hacer aquí en el salón, que yo hago con él lo que tengo que hacer en la casa. Y si nos echan el bienestar, no importa. Y dijo, vamos para esa. Ahí terminó mi hijo, terminó el bachillerato en segundo lugar y tercero en las pruebas del IFE. Ya lleva 8º semestre en la Universidad de Administración de Salud. Otro pastor, escuchen bien, otro pastor que tenía el hijo en el mismo grado, el hijo mío, iba perdiendo el año. El profe lo llamó y fue y le dijo, lo voy a denunciar a la Secretaría de Salud, porque el hijo mío me dijo que usted se la tenía montada. Mira, una de las cosas que la gente se ha metido en la cabeza es que los niños dicen la verdad. Sáquese eso de la cabeza, que ningún pelado dice la verdad. Mira, los pelados son tan malos que te sueltan 2 chorros de lágrimas para que tú le creas, pero no te están diciendo ninguna verdad. Y esto lo discutí yo con un psicólogo y le gané la discusión, se la gané. Después me dijo, Señor, usted tiene la razón. Hay cosas que a los niños que creen, pero otras cosas no. Entonces, él le creía al hijo. ¿Cómo terminó el hijo? Mira, el hijo mío terminó y él se quedó en sexto, de sexto no pasó. Se fue para el ejército y después ya estaba llorando. Porque hay lugares, hermano, que usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted se acostumbra a hacer lo que le da la gana en su casa, pero hay lugares donde usted tiene que someterse y respetar. Amén, amén. Y se mandó para el ejército, se fue para el ejército porque le dio la gana. Y después que juró bandera, entonces estaban llamando al papá que lo fuera a buscar. Y ya no podía porque ya no juró bandera. Allá terminó. Y hoy en día anda corregido, anda sumiso. ¿Sabe por qué? Porque
porque hay lugares donde usted va a llegar que no le van a tolerar.